Bueno, pues ya vieron lo que pasó, ¿no? Que al final cancelaron la votación esa, extrañamente. Este, pero, pues ya encontré en el canal de YouTube el, el día que empiezo la unidad 3 hace 2 años. Este, fue el 18 de noviembre. Les voy a poner el enlace en el canal de YouTube, pues para que lo puedan checar. Y este, entonces, pues es muy importante que puedan ir viendo las clases. Ahorita vamos a tener una primera. No va a ser exactamente igual a la de hace 2 años, porque ahorita, por cómo están las cosas, me voy a enfocar en menos ejemplos para esta introducción a funciones. Este, y a mí lo que me gustaría, empezando, o sea, el jueves, regresando del puente, es que, eh, o sea, digamos, todo la definición del límite de continuidad que a lo mejor la alcanza a ver hoy, la puedan ver en los videos, puedan ir haciendo los ejercicios de la guía que tienen que ver con toda la primera parte, es hasta ahí, para que regresando del puente podamos enfocarnos en la parte más difícil de este tema, que tiene que ver con lo de teoremas fuertes de continuidad, ya para funciones de Rn a Rm, para que al lunes, que es 7, creo, de noviembre, sí, ¿verdad? Para que el lunes 7 de noviembre podamos empezar con curvas, ¿sale? ¿Cómo ven? A ver, ya le doy el acceso a Jorge. Este, entonces, pues sobre todo me interesa que se puedan ver los videos de las primeras clases, ¿no? Para que podamos avanzar con más fluidez regresando del puente y ya, digamos, dar como, sí, que podamos avanzar mejor, ¿sale? ¿Cómo ven? Les voy a mandar la guía para que haciendo los ejercicios que tienen que ver con esta parte de los conceptos básicos, digamos, puedan pues tener como referencia eso, ¿no? Que puedan ir haciendo los ejercicios eh, básicos, ¿no? Incluso les voy a mandar por el WhatsApp qué ejercicios necesito que hagan para que, pues para que el jueves, regresando del puente, podamos trabajar mejor. ¿Sale? Cuando avisaron en el WhatsApp que a lo mejor se iba a hacer, bueno, que se iba a hacer esta sondeo para pedir que se extendiera el semestre, dije, bueno, pues si eso se resuelve, pues ya nos podemos como tranquilizar, pero pues ya hasta se canceló. Entonces, pues les encargo eso, por favor. Sé que no es lo ideal, pero pues ni modo, ¿no? Porque si no, lo que va a pasar es que todo el tema de superficies, básicamente, si acaso veremos el arranque, este, de por sí, o sea, yo normalmente la semana extra que me tomo en cálculo 3 es para hacer como una síntesis de los resultados más generales para funciones de RN-RM, este, por, por aquello de los compañeros que se cambian de curso, pues para que los tengan. No hacemos las demostraciones porque no nos da tiempo,
pero con ese panorama pues ya se puede entender el, si se cambian a otro curso, pues que por lo menos los teoremas los conozcan y ejemplos importantes. Entonces por eso les digo que ya de por sí estamos así, o sea, eso va a quedar volando porque ya vimos que la fecha que nos piden regresando es, eh, o sea, vamos a regresar en enero, un jueves, el primer jueves de enero, y el siguiente jueves es el último, que es regresamos de vacaciones el 5 de enero, y el siguiente jueves es el 12 de enero. Este, o sea que vamos a tener una semana para hacer reposiciones, imagínense. ¿Sale? Entonces, eso, si a lo largo de este semestre se modifica eso finalmente, que yo espero que sí, pues ya, podremos organizar las reposiciones de mejor manera, pero hay que considerar de que hay un riesgo, pues de que no. Y entonces se van a tener que hacer las reposiciones pues en muy poco tiempo. ¿Sale? Bueno, pues vamos con la unidad 4, que es lo de funciones. Entonces, ya habíamos visto, por ejemplo, cuál es la ecuación paramétrica de una recta en Rn. ¿Se acuerdan? Es la de P más T veces U. A ver, T veces un vector B más otro vector Sí, U, ¿verdad? sí, el origen, ¿no? Le voy a poner aquí rayita para recordar que la T es un real. Entonces, U y B están en Rn y T es un real. Entonces, para cada real, esto vive en Rn, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esto es una función cuya variable está. ¿Están de acuerdo? En tal caso, la función f va de los reales a Rn. ¿Sale? ¿Y cuál es la imagen de la función? ¿Me pueden decir? ¿Qué onda? Pues es la recta, ¿no? Es una recta, ¿en dónde? En Rn. Rn. Ajá. Esto está contenido en Rn. Bueno, vamos a poner que la B es distinta de 0 para que sí sea una recta, ¿verdad? ¿Sale? Y es una recta. Pasa por el origen. Sí, solo sí, ¿qué cosa?
V0. U es el vector 0, muy bien. ¿Sale? ¿Qué onda con la gráfica? A ver, vamos a tomar un ejemplo. Ejemplo. A ver, primero, para que sea fácil, ¿no? Vamos a tomar B igual. Bueno, vamos a tomar ahorita B al 1, o sea, vamos a tomar U0, o sea, ahorita N vale 1. O sea, estamos en R, ¿sale? Entonces, F de T es simplemente, pues T, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen de la identidad? ¿Son los reales? Los reales, ¿sale? Pero ¿cuál es la gráfica? Una recta. Una recta en qué es el conjunto de puntos que ¿qué? El conjunto de puntos tal f de x es igual a x. No, porque Son eso los lo... pares ordenados X, Y, Eso. tal vez que X igual a Y, ¿no? Ajá, en este caso, como la variable se llama t, ¿qué puedo poner? A T, T. T, o f de t, que es en este ejemplo t, t, tal que la t está en los reales, ¿verdad? A ver, ejemplos. 1, 2. Ahora vamos a tomar n igual a 2, o sea, vamos a tomar un ejemplo en el plano. Vamos a tomar b igual al canónico 1, 0, y b, u, lo tomamos el vector 0, para que sea más fácil. ¿Sale? Entonces, la f de t es simplemente t que multiplica a E1, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen de la función? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Ni idea? ¿Qué cosa es la imagen de una función? Eso sí lo sabe, ¿no? Si no me equivoco, son todos los elementos del contradominio, tal que existe uno del dominio, tal que bajo la función es el elemento Ajá. que agarramos primero. Exacto. ¿Y cómo sabes qué vectores toma la función? Pues justamente con la regla de correspondencia, ¿verdad? O sea, cuando corre t, vas a obtener todos los vectores de esta forma. ¿Estás de acuerdo? O sea, son los vectores f de t
donde la t está corriendo en los reales, que en este caso es t por el vector canónico E1, que si sustituyo el vector es t por el vector, perdón, 1,0, que al meter la variable, pues me queda el conjunto de vectores de la forma t,0, tal que t corre en los reales, ¿verdad? Que corresponde con la recta del eje horizontal, ¿verdad? Es la recta del eje horizontal. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro? Va. ¿Qué onda con la gráfica? Pues va a ser lo mismo que teníamos antes. Va a ser el conjunto de puntos de la forma t, f de t. En cierta forma, esto es un abuso de notación, porque esto está en R2, ¿verdad? En este caso, ¿a qué me refiero con esto? ¿Dónde va a estar esta gráfica? En R3. En R3. ¿Y qué vectores están en la gráfica? ¿Qué coordenadas tiene? Los vectores t, t, 0. T, y luego lo de la imagen, ¿qué es esto? ¿Lo ven? T, 0. ¿Sale? Pero estas entradas de aquí son las que corresponden a f de t, tal que t está en los reales. Dejen mandar la foto. Ok. Entonces, si hacemos el dibujo de la imagen de f, en este caso está en R2, en este ejemplo, mientras que la gráfica está en R3. En el caso de la imagen es muy fácil porque la recta es la que me genera el vector canónico E1, que es este eje. Esta es la imagen de la función. Mientras que para dibujar la gráfica necesitamos imaginarnos un dibujo donde aquí tenemos a, este, este dibujo representa a R3, ¿verdad? ¿Sale? Y aquí depende de cómo elija mi orientación, va a ser el dibujo. Lo que puedo hacer, a ver, ¿de qué manera me conviene? Mm, bueno, vamos a tomar aquí T, así, aquí. Ajá, está bien. Sale. Y los otros ejes son, o sea, este plano es el plano
que voy a utilizar, bueno, los otros dos ejes me van a servir para las coordenadas de la imagen de la función. ¿Sale? Entonces, la imagen de la función tiene dos coordenadas. La primera entrada es el valor de t y la siguiente vale 0. Entonces, me conviene tomar que la función f de t es un vector formado por dos funciones a la vez. Vean que aquí en la primera entrada tengo una función de R en R. ¿Lo ven? Y en la segunda coordenada de la imagen de la función también tengo una función de R en R. Nada más que la primera función, ¿quién es? ¿Y quién es la segunda función? La primera función es la identidad, ¿están de acuerdo? Y la segunda función coordenada es la constante 0. Entonces, aquí en este dibujo, en este eje voy a poner los valores de F1 y en este eje voy a poner los valores de F2. ¿Sale? ¿Se entendió? F1 es una función que va de R en R, F2 también, F1 de t es la identidad y F2 de t es la constante 0. ¿Se entiende? Y entonces, ¿cómo me queda la gráfica? Pues como la tercera coordenada es la constante 0, pues no, ¿en dónde va a estar contenida la gráfica? ¿Ya? ¿Los hice bolas o qué pasó? ¿Me siguen o ¿Puedes no? repetir la pregunta? Como fíjate, ¿cómo son los puntos? Acuérdate que los puntos de la gráfica son, la primera entrada es la variable. Luego viene, la segunda entrada es la primera función coordenada de la función, porque como la función va a R2, la imagen de cada real es un vector en R2. ¿Sale? Eso quiere decir que en la primera entrada tienes una función que depende de t, porque tiene que ser de la misma variable, pero esto ya es un real, ¿lo ves? Y esto también ya es un real. ¿Y cómo son los puntos de la gráfica? Pues son de la forma la variable y luego las coordenadas de la imagen, que aparece en primer lugar la primera función coordenada y luego la segunda. En este ejemplo es t, t, 0 y estos son los puntos que están en la gráfica de f. Entonces, como la tercera coordenada vale 0 siempre, ¿cómo hago el dibujo de la gráfica de f aquí? Pues elegí que el eje vertical me sirva para representar los valores de F2, pero la F2 vale 0 siempre. Entonces, ¿dónde vive la gráfica de la función? Vive en R3, pero está metida en un plano. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿Qué me va a dar? Es como la recta identidad, pero metida en el plano. Vamos a pensar que usualmente en la orientación de los ejes, el eje horizontal en el plano de la hoja es el eje X. El eje vertical en el plano de la hoja es el eje Z. Y este eje que dibujamos hacia atravesado representa un eje ortogonal al plano de la hoja. La flecha va hacia adentro de la mesa y la parte de acá sale. Pero se hace con perspectiva pues para que nos ayude a imaginarnos. Y este es el eje Y. ¿Sale? Entonces, esta es la orientación de los ejes usual de R3.
Y lo que estamos haciendo para dibujar la gráfica es que en el eje de las X tomamos los valores de la variable, en el eje de las Y tomamos lo que vale la imagen de la función que vive en R2, pero en su primer coordenada, y en el eje Z tomamos el valor de la segunda coordenada de la imagen. Entonces, como esta vale siempre 0, entonces la gráfica está metida en este plano, pero en ese plano es justo la recta identidad. ¿Están de acuerdo? Y esta recta rosa de aquí, pues es la gráfica de F. ¿Están de acuerdo? Sí. Va. Ok. A ver si ya se entendió. Entonces, ejemplo 3. Si ahora el vector V fuera el 1,1, U lo sigo tomando como el vector 0, entonces f de t es ¿quién ahora? Bueno, es t por b más el vector 0, que al sustituir me queda t por el vector 1,1, ya el 0 lo quito, ¿verdad? Y por cómo es la multiplicación de escalares por vectores, pues esto me queda el vector t, t. ¿Es la misma recta? Entonces, a ver, aquí voy a dibujar la imagen del f que vive en el plano, en R2, y acá voy a dibujar la gráfica. ¿Vale? Pues aquí tengo el eje X, el eje Y, el eje Z. ¿Vale? ¿Cómo dibujo la imagen de la función? Acá voy a dibujar la gráfica de F. Vamos primero con el dibujo de la imagen. ¿Qué recta es la imagen? ¿Qué recta famosa es la imagen? La identidad. La identidad, ¿verdad? Porque la gráfica de la identidad justamente tiene esta expresión, ¿verdad? Ya no fue la misma recta que en el ejemplo anterior. ¿Y cuál es la gráfica de la función? No sé si también se le podría decir que es la identidad de R3. Mm, Algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los puntos de la gráfica, ¿qué forma tienen? Tienen la variable, f1 de t, f2 de t, que en este caso, ¿cuánto vale la f1? Pues vale t. ¿Y cuánto vale el f2? También. Entonces el vector me da t, 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 que es lo mismo que la recta generada en R3 por el vector 1,1,1. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues si aquí tuviera el 1 y por acá tuviera el 1 y por acá tuviera el 1, entonces tengo que subir acá, pues más o menos por aquí. Este punto de aquí es el 1,1,1 y la recta que pasa por el origen por este punto en R3 es la gráfica. ¿Están de acuerdo? ¿En qué octantes está la gráfica de F? ¿Por qué octantes? Porque
en R3, los ejes me dividen en 8 regiones al espacio en función de los signos de los vectores. Entonces, ¿cuál es todos los octantes de arriba, que es el que está hacia la derecha en el eje X, hacia adentro en el eje Y y hacia arriba en el eje Z es este primer octante? Todos estos vectores tienen todas las entradas positivas. Luego, el otro octante está a su izquierda, ¿verdad? Que tiene la primera entrada negativa, la segunda positiva y la tercera positiva. Luego, el otro octante que está como hacia nosotros es este octante de aquí que tiene la primera y segunda entradas negativa, pero la tercera positiva. Y finalmente, este octante que está a la derecha tiene la primera entrada positiva, la segunda negativa, pero la tercera positiva. Entonces, los primeros 4 octantes arriba del plano XY son octantes que tienen, todos los vectores tienen la tercera entrada positiva, ¿verdad? Y luego están los 4 octantes de abajo, donde la última entrada de todos esos vectores es siempre negativa, y los 4 octantes de abajo quedan caracterizados por los signos de las primeras entradas de los vectores. Entonces, ¿en qué octantes está contenida esta recta? En el primer octante, donde todos tienen entrada positiva, y en el opuesto, que está acá abajo, donde todos los vectores tienen entradas negativas. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, Sí, Bueno, desde estos primeros ejemplos queda claro que es un lío los dibujos estos, porque la perspectiva nos puede ayudar a medio entender los dibujos, pero aquí, por ejemplo, en este dibujo, distinguir la recta rosa del eje Y, pues es bien difícil, ¿verdad? De hecho, estrictamente, si el eje Y lo pongo en perspectiva de manera que quedara a 45 grados en el dibujo del plano XZ, se tendría que encimar, ¿no? Pero bueno, pues lo enchuequé tantito para que se notara. ¿Sale? Bueno, entonces, eh, y luego si ahora tomamos en un ejemplo 4, tomamos ahora a B como el 1,1,1,1. Bueno, le iba a poner uno menos. Espérame, así. Y U es otra vez el vector 0. Entonces, la f de t es nuevamente la t, t, ¿verdad? Que es igual a t por el vector 1,1,1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la imagen de la función? Pues los puntos de la forma t, 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 tal que t está en los reales, y la gráfica es ¿en dónde vive la gráfica ahora? en R4. En R4, ¿sale? Y serían de la forma t, 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 t. Eso es un lío, ¿verdad? Contener. Ya no voy a hacer el dibujo, ¿verdad? Bueno, si en lugar de tomar el vector u como un vector distinto de 0, simplemente hay que trasladar la recta. ¿Están de acuerdo? Tanto la imagen como la gráfica, solamente hay que trasladar. ¿Están de acuerdo? ¿Vale?
Bueno, entonces, definición. A ver si no es muy pronto para esta definición. Sea f una función de un dominio en R a Rn. La gráfica f de t está dada por, para cada t obtengo un vector en Rn. ¿Qué coordenadas va a tener ese vector? De acuerdo a lo que estuvimos viendo en los ejemplos. ¿Cómo se va a llamar la primera entrada de ese vector? T. No, no, porque aguas, siempre tiene que ser la t. Es, para la gráfica sí, aquí en la primera entrada, pero no para la imagen, ¿verdad? Ah, creo que estaba diciendo la gráfica, perdón. No, apenas la f, ¿cómo da su imagen? Apenas vas a dar la regla de correspondencia. ¿Qué significa eso? Me vas a decir cómo son las entradas del vector de la imagen. ¿Sale? ¿Cómo le llamamos a la primera entrada? Es F1 de T. F1 de T, exacto. ¿Cómo se llama la segunda entrada? F2 de T. F2 de T. Y así hasta, ¿cuál es la última? Fn de T. Muy bien. Con fi es una función que va de dónde a dónde. De los reales en los reales. ¿Todos los reales? No, del dominio. Del mismo, ¿verdad? De la Ujú. misma de en R a R, ¿verdad? ¿Sale? En tal caso, fi es la iésima función coordenada de f. ¿Sale? A ver, otro ejemplo. Ejemplo 5. A ver, tomen f de t igual a t, t cuadrada. ¿Cómo es la imagen? La parábola. Sí, ¿verdad? Porque es coincide con la gráfica de la función real f del número igual al número al cuadrado. Es una parábola, ¿verdad? Entonces, la imagen de f es una parábola. Muy bien. ¿Y qué onda con la gráfica? Entonces vamos a tomar, en el eje X, vamos a tomar las T's otra vez. ¿Cómo son los puntos de la gráfica? Son de la forma T, T, T cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se ve? Hay un punto fácil por el que sabemos qué pasa, que es el origen. ¿Están de acuerdo? Pasa por aquí. Y luego, si ustedes ignoran la primera entrada, les queda justamente esa imagen. Quiere decir que la gráfica va a ser una curva en R3 que cuando proyectan su sombra en este plano, le voy a llamar YZ, que es en donde en Y está la F1 y en Z está la F2, la sombra de esa curva, la sombra es esta misma parábola, que la voy a poner aquí así. ¿Sale? Esta curva de aquí es la sombra
de la gráfica en el plano YZ. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el 1, cuando t vale 1, la gráfica contiene el punto 1,1,1, ¿verdad? Entonces, cuando en la imagen ustedes avanzan del origen hacia el 1,1, en la gráfica ustedes van avanzando de este punto a este punto. Pero ¿en qué recta del dominio van a ir avanzando? En esta recta. ¿Lo ven? En la T, que es la identidad. ¿Se entendió? Déjenme agarrar otro color. Sí. Pues fíjense. Las primeras entradas de este vector son de la forma T, que son los puntos de la identidad, pero ahora en el plano de estos dos ejes. Entonces aquí, cuando van avanzando aquí en la identidad, ¿sale? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, salen hacia ese lado y tienen que ir de este punto a este punto. Su sombra hacia abajo es la identidad en este plano. Y su sombra hacia este otro plano es la parábola. Entonces tiene que ir subiendo algo así. Y luego se va a seguir creciendo. ¿Sale? Y de este lado, pues va a ser algo parecido. Su sombra hacia este plano es esta puntada de aquí, pero tienen que ir avanzando sobre la identidad en este otro plano. Entonces lo voy a hacer algo así. Ya ven que no se nota mucho. Si no voy explicando el dibujo, no se entiende mucho, ¿verdad? Pero esta sombra, la sombra de la rosa, está sobre la identidad en este plano. ¿Sale? Y su sombra en el otro plano es esta de aquí. ¿Sale? Entonces es como tomar la parábola y la van estirando al ir avanzando sobre la identidad en este plano, de manera que la sombra les quede esta parábola. ¿Están de acuerdo? Pregunta. ¿Esta curva será una parábola? Si ven que la curva está contenida en un plano, en el plano, si ustedes toman el plano de este eje, el T con el Z, lo dejan vertical y lo giran de manera que intersecte a este plano en la identidad, ese plano girado va a contener la gráfica de la función. Entonces, la curva rosa es una curva que vive dentro de un plano. Perfectamente podríamos preguntarnos si eso no es una parábola. ¿Sale? Pero ese ya es otro problema, es problema de geometría, ¿verdad? Sí. Estos puntos son los de la gráfica. Bueno. Ya vieron que aunque podemos ir haciendo dibujos en R3, pues el dibujo empieza a ser poco claro, ¿verdad? Porque claro, pues estamos a la hora de dibujar algo que vive en R3 en el plano de la hoja, aunque la perspectiva nos ayuda, pues eso no siempre hace que sea muy claro, ¿verdad? ¿Sale? ¿Se entiende? ¿Dudas, comentarios? Pues por el momento no Todo tengo bien, ninguna profe. duda. Sale. Bueno. Entonces, eh, luego en el tema de curvas, observación. Si F va de un dominio en R a Rn, bajo ciertas condiciones, la gráfica de F y la imagen de F
son curvas en Rn más 1 y en Rn respectivamente. ¿Sale? Veremos más detalles en la unidad 5, que es el tema de curvas. ¿Sale? Bueno. 6. Sí, sigo con ejemplos, ¿eh? Ejemplos y voy con el 6. Bueno, ahora voy a tomar una función que va de R2 en R. ¿Sale? La variable de F es un vector en R2 que podemos representar con X raya, ¿verdad? Y las coordenadas de este vector usualmente pues, son las coordenadas X y Y. ¿Sale? De manera que F tiene una variable vectorial o dos variables reales. ¿Verdad? Entonces, F de X es lo mismo que F del vector X, Y. Y pues voy a hacer ahorita un ejemplo sencillo. La constante cero. ¿Sale? ¿Cuál es la imagen de la función? Les cuesta trabajo todavía lo de la imagen, ¿verdad? ¿Qué conjunto es la imagen de la función? El unitario del 0. Ajá. El conjunto que solo tiene el cero, ¿verdad? Real. Es subconjunto de R. ¿Y qué onda con la gráfica? ¿Qué va a ser? Pues va a ser el conjunto de puntos de la forma X raya, F de X raya. O sea, es la misma fórmula. Las primeras entradas del vector de la gráfica corresponden al vector del dominio. Y en este caso es un real, pero más adelante, si esto vive en R2, las últimas entradas van a ser las coordenadas de la imagen de la función. Entonces, es como, si somos flexibles con la notación, es básicamente la misma expresión para la gráfica, que en este caso es X, Y, 0. Y aquí la X y la Y está corriendo en R, o lo que es lo mismo, o bien, es lo mismo que decir que la variable de la F que vive en R2 está tomando cualquier elemento de R2, ¿verdad? Voy a hacer el dibujo porque es un dibujo sencillo en este cachito. ¿Cuál es la gráfica de la función constante 0? El plano XY. El plano XY, muy bien. ¿Sale? Entonces, pues lo voy a sombrear así. Pero acuérdense que
por la perspectiva, pues se pierde, ¿verdad? Entonces, es el plano horizontal XY. Muy bien. Mando foto. A ver, vamos con otro ejemplo. Ejemplo 7. F de XY igual a X. ¿Quién es la imagen de la función? Son los reales, si no me equivoco. Muy bien, son todos los reales. ¿Y qué onda con la gráfica? ¿Qué expresión, qué conjunto de puntos va? Vive en R3, ¿verdad? ¿Qué coordenadas tienen los puntos de la gráfica? XY, X, Y, X. Muy bien, X, Y. Le voy a poner ahorita F de XY, que en este caso es X, Y, X, ¿verdad? Con X y Y corriendo en R. ¿Sale? Ujú. ¿Qué me da? ¿Qué conjunto me da en R3? Fíjense. Los puntos de la forma X, Y, X es lo mismo que el real X multiplicado por cuál vector más el real Y multiplicado por cuál vector. X por el 1,0,1 Muy bien. Más. y Y más Y multiplicado por el 0,1,0. Muy bien. ¿Y eso qué es? Una ecuación paramétrica de un plano en R3, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Creo que sí. Entonces, la gráfica de F coincide con el generado por estos dos vectores. ¿Lo ven? Son combinaciones lineales de estos dos vectores. ¿Lo ven o no? En R3. Como los vectores son linealmente independientes, está claro, ¿verdad? El producto punto les da 0. De hecho, son ortogonales, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué te da en R3 el generado por dos vectores linealmente independientes? Un plano. Un plano, ¿verdad? Por ser LI linealmente independiente, la gráfica de F es un plano que además pasa por el origen. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Entonces, pues medio voy a hacer el dibujo aquí. Entonces, ¿cómo hago el dibujo? Entonces, puedo dibujar el punto 1,0,1, que si este es el 1,
el primero, este de aquí, vive en el plano XZ y anda pues como por aquí. ¿Sale? Y el otro es 0, 1, 0, que vamos a pensar que está aquí. Es el 1 del eje Y. Entonces, parecieran alineados, ¿verdad? Pero es por la perspectiva. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, ¿qué plano voy a obtener? Como es el generado por esos dos vectores, toman este de aquí y este está hacia adentro. Y lo voy a enchocar tantito porque si no me va a quedar muy, muy encima de este. Por aquí así, ¿no? ¿Vale? Y pues ya ven, aquí es bien difícil, pero esto me genera un triángulo. El origen y estos dos vectores me genera un triángulo. Ese triángulo vive en un plano y ese es el plano generado por esos dos vectores. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Entonces, una manera de verlo es, fíjense que todo el eje Y, a ver, voy a hacer otro dibujo. Nada más que voy a cambiar la perspectiva para que se note un poco más el dibujo. Hecho con mi escritorio. A ver. Así más chueco, aquí el eje Y, aquí el eje X y aquí el eje Z para que se note más. Entonces, fíjense, como es el generado por estos dos vectores, de entrada, el plano contiene la recta generada por este vector, que es el eje Y, ¿verdad? Contiene esta recta, ¿vale? Y luego hay que imaginarse que si el 1, 1 en el plano XZ estuviera por aquí, entonces no se nota mucho, pero es como si tomaran el plano horizontal XY y lo giraran sobre el eje Y para que corte al plano XZ justo sobre la identidad. Entonces tienen que girar el plano XZ para que corte por aquí. Y entonces pues va a contener, a ver, no lo voy a dejar con rosa, sino, no, a ver. El plano general también contiene esta recta, ¿sale? Y el plano contiene, pues, no sé si se nota aquí, como el plano que contiene a estos dos vectores, de un lado y del otro, ¿sale? Otra forma de imaginárselo también es tomar la recta identidad en el plano XZ, que es esta recta naranja que puse aquí, y barrerla, deslizarla sobre el eje Y eso les genera un plano, el plano de la gráfica de la función. ¿Lo ven? Esto que sombría en verde no es todo el plano, porque es solamente la parte que está entre estas dos rectas y de este lado entre esas dos rectas, pero también falta esto de acá, ¿eh? Si quieren lo pongo así, como es todo el plano que va de esta recta a esta de acá y también hacia acá. ¿Sale? Pues bueno, ya ven que la perspectiva es difícil de verlo aquí.
Bueno. A ver, ahora fíjense. Siguiente ejemplo que es el 8. ¿Qué pasa si toman como f de xy una combinación lineal de las variables x y y? Entonces le voy a poner aquí ax más by. Nuevamente, la gráfica de la función, los vectores en la gráfica son de la forma x, y, ax más by. Y esto lo puedo ver como la combinación lineal de qué vectores. El vector x que multiplica a cuál, más y que multiplica a qué vector. X multiplica el vector 1,0, Muy bien, y Y al vector 0,1, B. muy bien. ¿Sale? Como la a y la b son reales fijos, entonces la gráfica de f, ¿qué cosa es? El generado de los dos vectores. Es el generado por el vector 1,0, a y el vector 0,1, b. ¿Sale? Que por cómo son las primeras entradas, ambos vectores son linealmente independientes. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces la gráfica nuevamente es un plano que pasa por el origen. ¿Sale? Bueno, ahorita no me voy a meter más detalles porque cuando pasemos a la unidad, a la última, eh, esta es la 4, el de curvas es la 5, y luego 6. A ver, ya me hice bolas. Con las unidades. A ver, déjame checar algo. Sí, ya. Ajá, ajá. La unidad 6 es la de superficies y esa en realidad va a ser la última evaluación que yo espero que nos dé tiempo de hacer. ¿Sale? Bueno, ahorita, nada más para comentar algo de esto, fíjense, el primer vector siempre está en el plano XZ, ¿están de acuerdo? Lo voy a poner aquí. El vector 1,0, a está en el plano XZ siempre. ¿Sale? Y luego el plano 0,1, b, que ahorita lo voy a poner aquí, el 0,1, b está en el plano YZ. ¿Sale? Y pues el plano va a ser el generado por estos dos vectores. Entonces fíjense que en el plano XZ
el plano de la gráfica corta el plano XZ en la recta generada por este vector. Y ese plano intersecta al plano YZ en la recta generada por este vector. ¿Lo ven? Entonces, la extiendo. Ay, chin, me equivoqué de color. ¿Sale? Esta la extiendo. ¿Sale? Y entonces el plano de la gráfica es el plano generado por esos dos vectores que ahorita lo voy a sombrar con rosa. Voy a trazar paralelas así, a ver si se nota mejor el dibujo. Algo así. Y acuérdense que esta es solo una parte del plano. Luego viene la que está por acá y por acá. Pero bueno, ya no lo dibujo porque se encima mucho las rayas. ¿Vale? ¿Sí se lo imaginan? Entonces, observación. Si F va de un dominio en R2 a R, la gráfica de F, bajo ciertas condiciones, es una superficie. ¿Vale? Veremos más ejemplos y detalles en la unidad 6, que es la de superficies. O sea que en superficies pues vamos a estudiar un montón de este tipo de funciones, ¿sale? Ok. Si ahora en lugar, a ver, 9. Si ahora ustedes tomaran la función de 3 variables, la constante 0, pues la imagen vuelve a ser un solo punto. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué onda con la gráfica? Está en R4. Está en R4. ¿Sale? Y esto lo puedo, ay, chin, este es Z. Esto lo puedo ver como una combinación lineal de X por cuál vector más Y por cuál vector y así, o sea, hacemos lo mismo. ¿Y qué nos da? X por cuál vector. Por el 1,0,0. Ajá. Más. Y por el 0,1,0. Ajá. Más. Z, más Z por el 0,0,1. Muy bien. Y como los tres vectores son linealmente independientes, ¿qué voy a obtener? R3. Casi. Bueno, Una copia de R3, o sea, bueno. un espacio vectorial euclidiano de 3 dimensiones, pero es un subespacio vectorial de R4. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. La gráfica de F es un subespacio vectorial de 3 dimensiones en R4.
¿Sale? Y así nos podemos seguir. Nada más que f es de 3 variables. Así decimos. ¿Sale? Pues definición. Sea f una función de un dominio en Rn a R. X, el vector X va a ser un vector cuyas entradas son x1 hasta xn, ¿verdad? F de X lo escribimos como f de x1, x2 hasta xn. Todo esto me da un real. Entonces, las funciones de RNR son funciones que le das en el dominio una información compuesta por n entradas y te regresa un solo real, ¿verdad? Este tipo de funciones pues, se usan para muchísimas cosas, por ejemplo, para evaluarlos, ¿no? A la hora que calificamos los exámenes, podemos considerar varias cosas en la evaluación y tenemos que traducir todo eso a un número entre 0 y 10, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de la facultad, ¿verdad? Bueno, decimos que f es una función de n variables. Entre paréntesis, reales. ¿Sale? Xi es la iésima variable. ¿Ok? ¿Qué más? Y creo que ya. ¿Sale? Ok. Bueno. Me sigo con los ejemplos porque... Ah, no, todavía debo mandar la foto. Ok. Sigo con los ejemplos y me voy con el ejemplo 10. ¿Sale? Bueno. Entonces, voy a tomar la función de R2 en R2 dada por f de xy. Como la variable tiene dos entradas, la función sigue siendo de dos variables, pero ahora la imagen es otro vector, que para simplificar, pues voy a poner la identidad. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la imagen de la función? Una recta. No. Esto vive en R2. Ah, es todo R2. Muy bien, es todo R2. ¿Y dónde vive la gráfica? Es el conjunto de puntos de la forma. ¿Qué cosa? Las primeras entradas son las variables de la función y las siguientes entradas que son las funciones coordenadas que te dicen cómo es el vector de la imagen. En este caso, f1 de x, la primera función coordenada ahora depende de dos variables y la siguiente entrada, que ya no me ocupo ahí, es f2, pero depende de dos variables. ¿Lo ven? Fíjense cómo sus coordenadas dependen de funciones del caso anterior, ¿verdad? Donde la x y la y, esto está en R2, o bien la x y la y están en R. Y esto obviamente está en R4. ¿Okay?
Entonces, no me voy ahorita por falta de tiempo, no porque no se pueda, meterme en la complicación de que nos imaginemos la película que nos permitiría representar a la gráfica de esta función. Lo que voy a hacer es simplemente, pues, fíjense, lo que vamos a estar haciendo aquí es imaginarnos el plano del dominio de la función y me imagino cómo la función deforma el plano y lo que me regresa, como la imagen está dentro del plano, pues, ¿qué me regresa en el plano? Acá está el contradominio de f. Entonces, para poder trabajar este tipo de funciones geométricamente, lo que se suele hacer es trabajar con dos dibujos, uno para representar el dominio y el otro el contradominio. Pero en este caso, el ejemplo es sencillo porque para cualquier punto que ustedes den, la imagen lo deja igual. O sea, el plano no se mueve. ¿Lo ven? El plano lo deja igual. Cada punto se queda donde está. ¿Qué pasa? Por cierto, esta función, ¿están de acuerdo que es biyectiva? ¿Están de acuerdo? Sí. Va. Ahora, ¿qué pasa en el ejemplo 11 si la función de dos variables fuera la constante 0? Pues lo que ocurre es que cuando dibujo los dos planos, para imaginarme, es fácil imaginar, porque la función, todo el plano lo manda a un solo punto. Y no es, o sea, estoy pensando que f va de R2 en R2. F no es sobre ni inyectiva, ¿están de acuerdo? Es fácil de ver esto, ¿verdad? Todo lo aplasta en un solo punto. ¿Sale? Ahora, un ejemplito más. 12. Ah, no, a lo mejor, ¿qué hora es? 8, ok. 10, 18, 26. A ver, tomen f de xy igual a valor absoluto de x, y. ¿Qué le hace la función al plano? ¿Cómo lo deforma? Como como la primera entrada de la imagen es no negativa, la imagen está contenida en los cuadrantes 1 y 4. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa? Si ustedes se toman, por ejemplo, una recta horizontal aquí en el dominio, como la imagen les deja la segunda entrada igual, la imagen de esto va a ser una recta de la misma altura pero doblada. La dobla. La función es 2 a 1. Este punto y este punto, si están a la misma distancia del eje, les va a dar el punto aquí, pero es 2 a 1, ¿verdad? Entonces lo que hace la función es que esta función lo que hace es doblar el plano, ¿verdad? Entonces, f nueva es 2 a 1, no es sobre ni inyectiva. Bueno, y el otro ejemplo que luego ya han trabajado con estas cosas o sea, ahorita en geometría, perdón, en álgebra lineal. A nosotros ya no nos va a dar tiempo de abordar estas funciones, en este curso, porque pues ya, o sea, no vamos a tener el tiempo extra.
ejemplo 13, pero las funciones de la forma x, y igual a una matriz ABCD con entradas reales ABCD evaluado en el vector XY, ¿qué función me da? Ya saben multiplicar eso, ¿verdad? Es un vector y arriba es AX más B AX más más B, BY, Y, muy bien, coma, CX más DY. más DY, muy bien. ¿Sale? Es una función lineal. ¿Sale? Lo pongo porque ya saben qué significa que algo sea lineal, ¿no? ¿Sale? La primer función coordenada es ¿quién? AX más BY. AX más BY, muy bien. Y la segunda función coordenada va a ser CX más BY. CX más DY, muy bien. ¿Sale? Bueno, más o menos ya han trabajado con funciones de este estilo en álgebra lineal. ¿Sale? Entonces, definición. Sea f una función de un dominio en Rn a Rm. ¿Sale? F de x1 hasta xn está dada. ¿Cómo es el vector de la imagen? ¿Quién es la primera entrada? F1 de X1, X2 así hasta N. Muy bien. ¿Quién es la segunda entrada? Lo mismo, pero con F2. Ajá, F2 de x1 hasta xn. Y así nos seguimos. ¿Y quién es la última entrada? FM. F sub m, muy bien. De lo mismo, ¿verdad? De x1 hasta xn. F sub i es la iésima función coordenada ¿de dónde a dónde va fi? De Rn a R. No, no todo Rn. El dominio que está con. Del Ajá, el mismo dominio. dominio que la función vectorial, del mismo dominio de la f solita en Rn, ¿a dónde? A R. A R. Que ya dijimos que estas son funciones de n reales. Es una función real. Es una función real de n variables. ¿Verdad? En tal caso, f, ya sin subíndice, es una función vectorial entre paréntesis en Rm, o sea, los vectores que me arroja están en Rm de n variables. ¿Sale? Bueno.
Me gustaría poder darles más ejemplos para poder, antes de llegar a la definición de límite y continuidad, pero pues por la falta de tiempo, los ejemplos los vamos a tener que trabajar en las siguientes unidades. Y simplemente voy a recordar la definición del límite para funciones de RNR y vamos a tratar de generalizarlo pues, con nuestra caja de herramientas, o sea, con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, así como con unos dibujitos que les voy a hacer que a ver si nos ayudan. Entonces, recordatorio. Ya no pintaré. Recordatorio. El límite cuando x tiende a x0 de f de x es L. Sí, solo sí, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Para toda epsilon mayor que sea. Ajá, Existe una delta ajá. tal que si bueno, el valor absoluto de la función. No, si la distancia de Sí, x a x0 es como menor que delta, y, mayor que 0. muy bien, Entonces, el valor absoluto de f de x menos el la límite distancia de f para de la x, distancia ajá, al límite, a bueno, a L, L, ajá, muy bien, es sí, menor que epsilon. perfecto. ¿Sabes por qué estaba diciendo la distancia, verdad? Sí, para la generalización. Exactamente. Y aquí, ojo, x0, ¿qué le pedimos para esta definición? ¿Qué necesitamos? ¿Qué se necesita para definir límite de una función en un punto? ¿Qué se le pide a ese punto? ¿Que esté en el dominio? No necesariamente, creo. No. No necesariamente. Debe No estar en solo el no dominio. necesariamente, sino podría estar en el dominio y no estar definido el límite. Eso pasa cuando tienes un punto aislado en el dominio. Ahí no puedes hablar de límite. En los puntos aislados del dominio no puedes hablar de límite. ¿Sale? Entonces, x0 es punto de acumulación. ¿De quién? De f, F es la función. ¿De quién? del límite, entonces. No, no. Ah, Para que esto esté definido, ¿dónde necesitas que esté X? En el dominio. ¿Y qué tiene que cumplir X? Que te puedas acercar X0 sin ser X0. O sea, del dominio de la función. ¿Está claro? sí. Sale. Intuitivamente, esto lo que nos dice, o con un dibujo, es que si L está aquí en R, en este caso, en el contradominio, y aquí tenemos X0, ¿qué tiene que ocurrir? Si yo doy una vecindad aquí de cualquier radio, la vecindad de radio epsilon con centro en L, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una vecindad perforada de radio delta con centro en X0, es decir, quitamos el centro de la vecindad y lo que tiene que pasar
es que al evaluar la función en los puntos que no son x0 de esta vecindad y que están en el dominio, intersectamos el dominio de la función con esta vecindad. Al aplicar la función a esos puntos, tiene que caer dentro de esta vecindad de radio epsilon con centro en L. ¿Se acuerdan? Sí. Va, ahora. Ya, eso fue el recordatorio. Ahora tomemos una función de un dominio en Rn a Rm. ¿Sale? Para no complicar los dibujos ahorita, me imagino que en este globito, en este círculo, lo utilizo para representar a Rn y pues aquí me tomo un punto x0. ¿Qué significa que la función tenga límite en x0 y sea L? Solo que ahora L está en Rm. Es un vector en Rm. ¿Sale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo parecido, ¿no? ¿Me pueden decir la definición? Pues, ¿cómo empieza? Sea f una función de un dominio en Rn a Rm. x0, ¿qué le tengo que pedir a x0? Que esté en el dominio. ¿No? Que sea punto de acumulación del dominio. Eso, punto de acumulación de D. ¿Sale? El límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, sí, solo sí, ¿qué cosa? Para todo epsilon mayor a 0. Para toda bola, muy bien. Con centro en L, ¿verdad? Y radio epsilon, ajá. ¿Qué debe de haber? Existe una Existe otra una bola. bola en el dominio, muy bien. Perforada. Sí, perforada. De radio delta. Ujú. Tal que qué. Bueno, sería 0 mayor que la distancia. Si la distancia de x a x0 es mayor que Es 0 y menor que epsilon. Menor que delta. menor que delta, entonces, si estás en esta bola perforada, intersección el dominio, ¿verdad? X en el dominio, ajá, entonces, ¿qué? Entonces la distancia es menor que epsilon. ¿La distancia de quién a quién? De f de x. De f de x a L es menor que epsilon. ¿Ya vieron que es la misma? Sí. Fácil, ¿no? ¿Cómo ven? Eso lo que nos dice automáticamente es que todas las demostraciones que se hayan hecho en cálculo 1 para límite de funciones que solo usen la distancia ya están hechas. ¿Se dan cuenta? Cualquier otra demostración que utilice distancia y propiedades algebraicas de Rn que también tenga de R, que también tenga Rn, ¿como qué? Como cuestiones de suma, ¿no? O sea,
asociatividad, conmutatividad, etcétera. Todo eso ya está hecho. Por ejemplo, que si dos funciones tienen límite, ¿qué va a pasar con la función suma? Pues va a tener límite y es la suma de los límites y la prueba es casi la misma. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profesor. Perfecto. Entonces, voy a poner observación. Observación. La definición es casi la misma. ¿Sale? Muchos resultados se demuestran muy parecido al caso real. Hay que tener cuidado con las diferencias. ¿Sale? Bueno, entonces parte de lo que hay que meterse a hacer es eso, o sea, estar nada más checando con cuidado qué resultados de límite sí tenemos para funciones de Rn a Rm, qué resultados de límite sí se cumplen para funciones de Rn a R, y así en los distintos casos. ¿Por qué? Porque si la función va de Rn a R, entonces sí tienes un orden en el contradominio, pero no en el dominio. Y si tu función va de R a Rn, entonces sí tienes el orden en el dominio, pero no en el contradominio. Y eso nos va a permitir jugar con un montón de resultados. ¿Sale? Pero eso, pues, ahí después. Ahorita, obviamente, en 15 minutos no me da tiempo. Porque lo que quiero hacer antes de eso es ver, escribo la definición de continuidad para funciones de R en R, o ya escribimos de una vez la definición de funciones continuas para funciones de Rn a Rm. Porque si recuerdan, esa definición en R solo usa justamente distancia. ¿Se entiende? Pues una vez la más general, ¿no? De una vez Sí. la general, perfecto. Entonces, definición. Sea f una función de un dominio en Rn a Rm. Ahora, ¿dónde va a estar x0? Para hablar de continuidad en x0. Ahora sí en el dominio. Ahora sí en el dominio, muy bien. F es continua en x0, sí, solo sí, o bueno, como ya puse definición, le puedo poner sí, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? El límite de... No, ese es un resultado que se cumple cuando x0, además de estar en el dominio, es punto de acumulación del dominio. Pero la definición no es esa, la definición usa distancias. Ahorita escribo el teorema que me ibas a decir. Pero la definición formal, tradicional, voy a decir, es con epsilon y delta. Ok. Pues era que para todo epsilon mayor a cero Ajá, existe un delta mayor a cero, ajá. tal que la distancia, Si x está en el dominio y la distancia, de x con x0 ajá, menos x0, es menor que delta, entonces entonces, la distancia de f de x y f de x0 es menor ajá, que epsilon. muy bien. ¿Y ya?
y aplica una observación igual a esta, ¿no? O sea, como nuevamente la definición es muy similar, vamos a tener un montón de resultados muy parecidos al caso real. Entonces, observación. Y es tenemos una situación similar a la observación anterior. Ejemplo, teorema. Tomo una función de un dominio en Rn a Rm, x0 está en el dominio y es punto de acumulación del dominio, o sea, está en el derivado, ¿sale? F, punto. F es continua en x0, sí, solo sí, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es ¿quién? F de X0. Muy bien. Y ya. ¿Sale? Y nuevamente vamos a tener para el teorema de operaciones, que la suma de funciones continuas es continua, cuando se pueda multiplicar, pues también, y etcétera. ¿Sale? Y las demostraciones van a ser casi las mismas en muchos casos. Habrá resultados que se cumplan, aunque las demostraciones no sean tan parecidas. Y en eso es en lo que hay que tener cuidado. ¿Sale? Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo sienten el tema hasta ahorita? Pues está un poquito más tranquilo que Tranquilo, ¿verdad? el último de Entonces, topología, ¿no? sí, comparado con eso, esto es un paseo, ¿no? Sí. Bueno, yo les pido, por favor, que vayan viendo los videos, de las clases que dimos hace 2 años, pues para que vean más ejemplos, para que puedan ver con cuidado cómo vamos haciendo observaciones de algunos de esos ejemplos, etcétera. Yo les diría, o sea, tengo duda de qué nos conviene más. Si el jueves regresando el lunes va a haber clase, a ver, el lunes va a haber clase, le dije a Yadira que la diera en línea porque ya de por sí están entrando pocos. Bueno, ya me dijeron que están entrando pocos porque ha sido en línea, ¿no? Pero ahorita con el puente, además, pues, los compañeros que se van de puente, ya sea los compañeros que son de otros estados, o los que salen de la ciudad, pues no van a llegar a la clase de lunes. Entonces, por eso le pedí a Yadira que la diera, y que vayan viendo para que quienes la quieran tomar a distancia, pues la tomen. Le voy a decir que les pregunte, porque si nadie se conecta, pues a lo mejor ni caso tiene, en fin, no sé. Pero lo que sí es que el jueves de la semana que entra, nos vamos a ver en el salón y y tengo duda de si lo que lo que nos conviene es dar los teoremas fuertes de continuidad con las demostraciones haciendo todos los detalles o hacer como que no vieron ningún video y entonces nada más enunciar teoremas
y hasta donde nos dé el tiempo, ver algunos ejemplos clave tal vez, aunque varios de los ejemplos realmente los vamos a ver en las unidades siguientes. Entonces, a lo mejor nada más enunciar los teoremas, todos los que voy a necesitar para el resto de las unidades, y una vez que acabe de enunciar teoremas, pues demuestro los que me dé tiempo, porque voy a necesitar, o sea, la meta es que el lunes, que es 7 de noviembre, empecemos ya con la unidad 5. O sea, vamos a tener realmente la clase de hoy, la del lunes, la del jueves, la del viernes y la del sábado, solo 6 clases para ver toda la unidad. ¿Sale? Es una unidad más corta. Hace rato que revisé el canal, creo que son 8 clases de la unidad. O un poquito más, porque es que se mezclaron algunas de las que son asesoría para examen. Mañana tienen el examen, entonces más o menos en 15 días tendrían el examen de este asunto de funciones. ¿Sale? Yo creo que vamos a avanzar el jueves en función de lo que ustedes hayan visto de los videos. O sea, si llegamos el jueves y el tiempo disponible, ¿no? O sea, pero pues el jueves vamos a ver cómo están, pero pues porfa vean los más que puedan, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Tenemos el tiempo encima. ¿Sale? ¿Alguna duda o comentario? No, profesor. Voy a tratar de hacer lo posible. Yo sí me quiero comprometer a tratar de verlo, la mayor cantidad de videos. Perfecto. Bueno. Pues échenle ganas. Les diría que pasen un buen puente, o sea, pásensela bien, pero sí dense un rato para ver las clases, ¿no? Oiga, profe, Ey, con respecto al examen de mañana, eh, ¿por dónde vaya a estar más cargado? O sea, con cosas de conexidad, complejidad. otra vez, no alcancé a escuchar. ¿Qué pasó? O sea, como, ¿por dónde estaría más cargado el examen? O sea, ¿con qué temas? Es que topología yo siento que es mucho. Sí, ese es el problema de este examen. Ajá. O sea, es que mira, conexidad viene, Conexidad, ok. compacidad viene. Y para esos dos conceptos, acuérdate que necesitas abiertos, cerrados, o sea, lo básico. Entonces, pues no sé bien qué contestarte. Ok. Y lo de convexidad no. ¿O sí? No, eso no. Ni Sí tengo. arcoconexos, solo conexidad. Ok. Conexidad y compacidad. Sí. Y eso es eh, como las cosas que veíamos de que si está en la frontera, entonces, bueno, esas igualdades como del problema uno de la tarea, O sea, no, obviamente ¿verdad? no les puedo poner un examen en donde o sea, donde yo pueda ver que se saben 20 de esas propiedades, porque son muchísimas, ¿no? O Sí. sea, pero acuérdate que o sea, todo parte de 3 conceptos básicos, ¿no? Que era punto interior, punto frontera y punto exterior. Sí. Todo lo demás es ir caracterizando conjuntos y conceptos que nos van a permitir trabajar con ellos. Ya vieron ahorita, ¿no? O sea, este,
mm, mm, Bueno, a lo mejor en estos ejemplos de ahorita no se nota tanto, pero bueno, sí vamos a estar trabajando con esas cosas el resto del semestre, ¿sale? Ujú. Entonces, o sea, la onda no es que te tengas que memorizar todo, porque pues, ¿quién puede hacer eso? O sea, la idea es que si tú haces la guía, que para eso sí tuvieron un montón de tiempo, si acaso me pueden reclamar nada más que para lo de la parte de conexidad tuvieron poco tiempo. Ok, pero eso lo vimos el lunes y eso es solo una parte, ¿no? Yo por eso les había dicho, tenían que haber trabajado la guía, todo lo demás desde antes, porque si no, no les va a dar tiempo. Entonces, si tú estuviste trabajando la guía, le entiendes, sabes cómo se hacen los ejercicios, etcétera, etcétera, pues tienes buenas chances de que te vaya bien, ¿sale? Sí. Ok. Y ya. Pero yo les diría, hagan lo mejor que puedan. Eh, Generalmente es toda esta parte del arranque, los 3 primeros parciales, incluso el cuarto, yo te diría. O sea, esto que estamos viendo, como son cosas que vamos a estar usando en el resto de las unidades, para cuando llegue el fin de semestre, como que ya le agarras más la onda a muchas de esas cosas. ¿Sale? Sí, sí. Entonces, pero bueno, o sea, ahorita, si tú has estado trabajando la guía y eso, pues bueno, o sea, síguele lo que te falte, repásalo todo lo que puedas y pues ya, ya no hay mucho Sí. tiempo. O sea, de aquí a mañana, junta lo que ya hayas logrado resolver, repasas lo que tengas y ya, no hay para qué Ujú. angustiarse, Sí, no tiene caso, ¿eh? sí, no, no, no. ah, sí, no, no hay problema. Bueno, Pues, me falta la bueno, última sí. foto, ¿verdad? Me falta esta, se me anda pasando. ah, Bueno, ya. Bueno, y desde hoy les voy a mandar la guía 4 para que ya la tengan y la puedan ir trabajando en el puente. Yo sé que es una estropeada de puente, pero pues ahora sí que ni modo, ¿no? Sí, ¿Va? porque el tiempo nos come. ¿Qué pasó? Que sí, porque el tiempo nos come. Exacto, sale. Bueno, para la grabación.